Bueno, bienvenidos a Bueno, todos, buenas tardes. Le damos la bienvenida al licenciado Ernesto. Eh, Él es kinesiólogo del Instituto Cordis de Resistencia de la provincia de Chaco y hoy vamos a escuchar el Ateneo correspondiente al mes de marzo de la sección de rehabilitación. El espacio de preguntas lo vamos a habilitar al final de la disertación, así que, bueno, gracias a todos por participar y sumarse. Cuando quieras, Ernesto. bueno, gracias Lalita por presentarme. Agradezco a la sección, obviamente, sobre todo en nombre de Santiago Larrategui, que fue el que me invitó. Y bueno, y estamos acá, entonces, con mucha tranquilidad, en el sentido de poder hablar de esto, del San George Móvil, un cuestionario de calidad de vida, ¿sí? De fácil de usar. Ese es el título que, bueno, propuse porque realmente de eso se trata cuando trate de cumplir estos objetivos como conocer algunos conceptos sobre calidad de vida para un poco refrescar la memoria de qué se trataba y presentar la aplicación justamente del cuestionario St. George, sí que creo que varios conocen, pero la idea es que también esté dirigido para los kinesiólogos, para los profesionales que todavía no tuvieron acceso a este cuestionario, así que la idea es que podamos ubicarlo dentro de las herramientas, digamos, que tenemos de evaluación para los pacientes respiratorios crónicos. Así que arranco por definir calidad de vida, como lo definió la OMS, ¿sí? Que es la percepción de un individuo con respecto a su posición en la cultura y sistema de valores en el que vive, en relación a sus objetivos, expectativas, valores y preocupaciones. O sea, esto es una definición, digamos, que puede ser muy clásica, y si no, nos ponemos a mirar otras definiciones, rondan, por supuesto, lo mismo en el sentido de lo completo que es, en este caso, esta definición. Si hablamos del estado de salud, sería el conjunto de efectos y consecuencias que la salud del individuo ejerce sobre su capacidad para llevar a cabo y disfrutar de las actividades diarias. Esto en un archivo de bronconeumología, la verdad, Perpiñán lo define dentro de un trabajo que está interesante de repasarlo. Y Curti, en una publicación que ya tiene muchos años, habla de la importancia de la calidad de vida en general, donde no solo interviene la salud, sino interviene lo económico, lo social, lo espiritual, ¿sí? Entonces, vendría a ser que dentro de la calidad de vida yo tendría que observar el estado de salud, ¿sí? Que también es parte de esa calidad de vida, pero no todo el estado de salud en sí va a interferir o va a estar dentro de lo que correspondería a definir calidad de vida. Y dentro de lo mismo también del estado de salud y calidad de vida se encuentra el estado funcional. Y acá en el estado funcional no solo va el movimiento, sino va también lo social, las relaciones interhumanas, ¿sí? En las funciones, hasta podríamos decir inclusive de la función de respirar, o sea, el estado funcional en general. Entonces, si yo tengo este diagrama que es esquemático, que nos muestra Curti en este trabajo publicado, nos habla que la calidad de vida relacionada a la salud estaría en esta área que estoy mostrando, donde convergen la relación entre calidad de vida, estado funcional y estado de salud. Entonces, hacia esta parte de esta área gris que estoy mostrando justamente en este diagrama, va a estar dirigido seguramente lo que tenga que ver con esta herramienta de evaluación que son los cuestionarios de calidad de vida relacionada a la salud. ¿Y qué significa esto, de esta calidad de vida relacionada a la salud? Es la relacionada a un individuo, a un estado individual de salud y que puede potencialmente ser mejorado a través de acciones específicas. Cuando hablo de esto, estoy hablando seguramente de fármacos o de cambios de conducta o entrenamiento, como en el caso de la rehabilitación respiratoria. Esas son las acciones específicas que pueden llegar a cambiar, digamos, eh, puede cambiar potencialmente ese estado individual de salud. Y para eso existen los cuestionarios, que es la cuantificación del impacto de la enfermedad en la vida diaria y el bienestar de una manera formal y estandarizada. ¿Sí? Formal porque va a ser siempre la misma, estandarizada porque si yo la voy a repetir a esta prueba debería dar lo mismo, y ahora voy a hablar de las características en este momento. Y la pregunta sería, ¿por qué medir la calidad de vida? ¿Sí?
Las variables muchas veces fisiológicas tradicionales, qué sé yo, FB1, el índice de masa corporal, el test de caminata de 6 minutos, o sea, tienen, digamos, una medida fisiológica, pero de utilidad limitada, ¿sí? Y muchas veces, sobre todo, estamos acostumbrados a hablar de que mejoramos la calidad de vida, pero comúnmente no la medimos. Entonces, de eso se trata cuando tenemos la posibilidad de medirlo como una herramienta más de evaluación. Los cuestionarios estos miden el impacto global de la enfermedad y o tratamiento, porque yo solamente puedo seguir una evolución de una enfermedad, ¿sí? En el tiempo, ya sea en 1 año, en 2 años, en 5 años, o bien si hay cambios de tratamiento o tratamientos nuevos que se agregan a un paciente. Lo que hace es aportar una medida de resultado que incorpora la percepción del paciente. O sea, nosotros podemos preguntarle al paciente, decirle, che, ¿cómo marcha la rehabilitación? Y voy bien, me parece que voy bien porque puedo hacer más cosas, pero por ahí no está cuantificado y no le podemos mostrar al paciente esa cuantificación, digamos, de su percepción que fue medida objetivamente. Entonces, ¿cuáles son las características deseables de una buena medida de, digamos, de capacidad, ¿cómo es? de calidad de vida relacionada a la salud? Debe ser confiable, ¿sí? Que debe ser válida, sensible, que dé respuesta, que sea práctica y que sea de fácil puntuación. O sea, básicamente deberían tener estas características cuando quiero medir la calidad de vida relacionada a la salud. Sí que a veces es bastante difícil. Que sea confiable significa que el proceso de medición debe ser consistente, bajo condiciones constantes, aún en determinadas repeticiones. O sea, la idea que sea confiable es que, sobre todo en el mismo paciente o en un grupo de pacientes, me muestre la diferencia, si es que hubo diferencia, ya sea de mejoría o no, de cuando hubo una intervención de algún tipo. Que sea válida significa que tenga el instrumento la capacidad de medir lo que se supone que debe medir. En este caso, la calidad de vida, que ya lo vamos a ver más profundamente. Que sea sensible se refiere a la habilidad de la escala de medición para reflejar verdaderos cambios en la calidad de vida, al provocarse una intervención terapéutica. Que sea práctica, bueno, significa que tenga vocabulario sencillo, que lo pueda entender la mayoría de los pacientes o todos los pacientes, que sea de fácil administración, que sea corto. No podemos estar un día hablando de calidad de vida con un paciente, ¿sí? Entonces, los usos que tienen los cuestionarios de calidad de vida, en la práctica clínica es lo más fácil, lo que nosotros vamos a hacer. O sea, para estudiar a los pacientes individuales, ¿sí? Como para tener una referencia exacta del paciente, muchas veces la duda del paciente es decir, ¿por qué? ¿Qué es esto de medir la calidad de vida? No olvidarnos que nosotros vamos a medir la calidad de vida en relación a la salud y siempre lo vamos a aclarar. No nos vamos a meter en cosas íntimas del paciente con respecto, por ejemplo, a lo social, a lo económico, a lo religioso, a lo deportivo, si uno quiere. También sirve para estudios poblacionales, obviamente, para estudiar una población en general o una en particular o una zona o enfermedades específicas, ¿sí? Como puede ser el caso de POC, de asma, fibrosis quística, que está validado para esas enfermedades, el cuestionario que voy a desarrollar en un momento. O para evaluar políticas de salud. Eso en el caso de los gobiernos que quieren evaluar, ya sea en una provincia, en un país, ¿sí? Que puede llegar a servir. De hecho, bueno, un censo como viene ahora es un cuestionario de calidad de vida también. De ahí sale cómo se encuentra la calidad de vida desde otros aspectos, no solamente de la salud. O sea, es un cuestionario mucho más completo de lo que lo estamos hablando ahora. ¿Cuáles son los modos de administración? Bueno, es a través de cuestionarios, ya sea genéricos o específicos, ¿sí? Y que pueden ser autoadministrados o con un entrevistador. Y acá ya encontramos, si se quiere, 4 diferencias, porque estamos hablando de cuestionarios genéricos que serían para todas las enfermedades, o sea, para la mayoría de las enfermedades, y los específicos que serían para algunas enfermedades, como el nombre lo indica. Que sea autoadministrado significa que el paciente lo va a contestar por sí solo, ya sea por algún método, que sea marcar un papel, elegir
fichas o de alguna forma o a través de una aplicación, ¿sí? Y que ya sea con entrevistador es la parte engorrosa de algunos cuestionarios que podemos también tener o pensar en utilizarlo, pero vamos a necesitar un tiempo de un entrevistador, ya sea de contratar a alguien que lo haga o de hacerlo nosotros y quedarnos frente al paciente para poder hacerlo. Entonces, esto de los cuestionarios generales, tenemos digamos, voy a mostrar algunos de los conocidos, digamos, acá de estos 4, por ejemplo, el más conocido, el SF36, que se suele usar en los hospitales, a veces se ha repartido en muchos lugares en salas de espera, antes de ingresar por primera vez, en muchos casos, para ser visto al paciente. En muchos pacientes que tienen que ver por ahí con artritis, se ha utilizado con hemipléjicos, con artritis o artrosis, o sea, patologías traumatológicas. Bueno, en el hospital donde yo trabajaba, en algunos casos, sobre todo los clínicos, por ahí utilizaban este cuestionario general, digamos, y que le daba una cierta particularidad de dar resultados con ciertos datos, pero estamos hablando justamente que son datos muy generales. Tienen muchas dimensiones porque tratan de acaparar muchas dimensiones, que no es lo mismo que pasa con los específicos, ¿sí? Que van directamente a la patología que queremos directamente estudiar. Y bueno, de estos cuestionarios puedo nombrar el CRQ, que es el conocido como que necesita un entrevistador, y el St. George, que es el que estoy presentando en este momento, que es autoadministrado, que arrancó para hacer para EPOC y asma, pero también hoy por hoy ya está validado para varias y muchas otras enfermedades. Hay una presentación de Nacho Caparelli en una de el trabajo de archivo de neumología, que no hace mucho, en el 17 o 18, lo tradujeron al castellano y lo validaron para fibrosis quística, por ejemplo. Bueno, y como es autoadministrado en una lógica de un paciente común, no lleva más de 15 minutos para poder hacerlo. Depende del paciente, de la atención que tenga el paciente, de si puede leer, cómo lo lee. Pero bueno, más o menos entre 10 y 15 minutos es el tiempo que lleva completar este cuestionario. Que tiene, este cuestionario tiene 3 dimensiones. Fíjense que no son muchas dimensiones como tiene un cuestionario general. Este tiene solamente 3 dimensiones, que son síntomas, actividades e impacto. Y obviamente las 50 preguntas que forman el total del cuestionario son dirigidas a la patología respiratoria. Acá no hay preguntas que tengan que ver con otra cosa que no sea el movimiento, lo respiratorio, los síntomas, la medicación para el problema respiratorio. No pregunta si toma otra medicación antihipertensivo, por ejemplo. No, habla de la medicación de tipo respiratoria. Y tiene 8 preguntas para síntomas, 16 preguntas para actividades y 25 preguntas para la dimensión impacto. Cada una de estas preguntas tiene un peso, ¿sí? La respuesta de cada pregunta tiene un peso numérico que inclusive está en decimales, digamos, ¿sí? Y bueno, y así las 16 preguntas y las 25, que todas estas 50 preguntas suman un total, si fuera que el paciente se encuentra con digamos, una severidad extrema de enfermedad, va a sumar estos 3.989.4 puntos. Esto sería el 100%, hablando en porcentaje, la respuesta del 100% de respuestas, digamos, que dio el paciente de su estado de enfermedad. ¿Qué significa este 100%? El deterioro general del paciente, la severidad extrema de un paciente respiratorio, daría este tipo de puntuación. Una vez que la puntuación va bajando de este 3.989.4, obviamente seguimos tomando el porcentaje. Si esto es el 100%, vamos a estar hablando de un porcentaje, que ahora se lo voy a mostrar. Por ejemplo, podemos hablar de 40%, de 50%, pero sobre todo va a ser comparado con el mismo paciente en una próxima evaluación del mismo cuestionario, ¿sí? Entonces, eso es lo que siempre vamos a pensar, que no va a ser una vez solamente que el paciente va a contestar el cuestionario, pero por supuesto arranca siendo una única vez, ¿sí?
pero voy a pensar que si yo valoro el cuestionario no es solamente para saber el estado actual del paciente con respecto a su calidad de vida, sino que seguramente va a haber alguna intervención para que mejore ese estado o esa calidad de vida actual del paciente. Bueno, la pregunta era, ¿cómo era antes? ¿Sí? ¿Por qué antes? Porque seguro, como dice que vamos a hablar de un Sayor móvil, ¿sí? Antes, en un papel como este, ¿sí? Como esta foto de este papel, teníamos el cuestionario de calidad de vida, donde el paciente se sentaba en alguna parte del consultorio o en la sala de espera, leía las instrucciones en un papel, ¿sí? Tenía que tener anteojos seguramente, el tamaño de letra siempre era el mismo, y entonces leía, por ejemplo, la parte 1, decía, bueno, la pregunta para saber cuántos problemas respiratorios ha tenido durante el último año, por favor marque una sola opción en cada pregunta. Y la pregunta era, durante el último año ha tenido tos. Y por ejemplo, dice opción A, B, C, D, E, y la opción A dice casi todos los días de la semana. Por ejemplo, este paciente contesta o contestó varios días a la semana, que sería la opción B, y podía tener las otras opciones. ¿Sí? Esto lo estoy mostrando sencillamente como un ejemplo. Una vez que iba completando el paciente todas las preguntas con su enunciado y tenía que tener cuidado de decir, bueno, una opción, por ejemplo, acá tiene que marcar una opción de estas 5, después hay opciones por sí o por no, no puede dejar de contestar ninguna, o sea, ninguna pregunta puede dejar de ser contestada por más que sea no o sí, no hay ni en el medio, ¿sí? Hay preguntas en este cuestionario que son preguntas que inician en forma negativa, también hay que tener en cuenta ese tipo de respuesta. Así que bueno, digamos, el cuestionario está muy bien desarrollado desde que se publicó en el año 92 por Paul Jones, ¿sí? Que por supuesto este cuestionario pasó por muchos pacientes, la experiencia que uno puede contar sobre este cuestionario que tiene su cierta característica, ¿sí? Como he contado de que es confiable, que es reproducible, y una vez que el paciente contestaba todas las preguntas hechas, las 50 preguntas y sus distintas opciones, hay una parte en que inclusive podía escribir el paciente lo que no se dijo en el cuestionario, lo podía escribir algo que él quería hacer, que lo quería hacer y últimamente no lo puede hacer por su estado de salud, por el deterioro de su estado de salud. Entonces, escribía al paciente y ahí es donde finalizaba prácticamente el cuestionario. Una vez finalizado, existía esta pantalla, como le muestro, que es de una hoja de cálculo, que es el Excel, ¿sí? Donde existe unas instrucciones, esto lo habíamos hecho hace mucho con Martín Sibori, cuando éramos coordinadores de la sección de rehabilitación respiratoria, sí, lo teníamos pegado en la web, ya existía la web, en la web de la MR. Estamos hablando, fíjense, las instrucciones iban en un Word, ¿sí? Como este que le estoy mostrando, que dice instrucciones para su uso. Así le llegaba. Ubicarse en el archivo cálculo.sangeorge.xls, que es la extensión de Excel, que se adjunta, que pertenece a una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Esto era para el que no tenía idea de cómo se manejaba Excel. Como todos los Windows tenían Excel, era fácil. Te metías en Excel, abría el archivo este que le estoy mostrando, y la característica que tenía, bueno, que síntomas estaba en color rosado, lo que corresponde a la dimensión de actividad estaba en azules, que correspondía a la sección 2 y 6, ¿sí? E impacto correspondía a las secciones 1, 3, 4, 5 y 7, y lo que dice en las instrucciones en Word, que si uno separaba y daba el signo igual, por ejemplo, en síntomas, quedaba marcado de esta forma, uno manualmente tenía que marcar el valor que le dio el paciente a la respuesta, ¿sí? O sea, estos números son las respuestas por sí o por no, por lo que marcó el paciente. Por ejemplo, el paciente que vimos como ejemplo, marcó la segunda opción, que era 63, el peso numérico era 63.2, ¿sí? Y así iba continuando, esto es totalmente un ejemplo, y cuando le dábamos Enter, en el caso de síntomas que estoy mostrando acá, daba 57% para síntomas, por ejemplo, para la dimensión síntomas, ¿sí? Entonces, teníamos este manual de instrucción, ¿sí? Inclusive vuelve a hablar de síntomas, actividad, impacto, y bueno, en el número 9 ya haciendo todos los pasos con esa planilla de Excel,
en el punto 9 dice, si realizó todos los ejemplos, entre comillas, dice, la puntuación correcta le debería dar en síntomas tanto, en actividades tanto, en impactos tanto. Si lo hizo y los cálculos son iguales a los de arriba, felicitaciones. O sea, encima el manual de instrucciones lo felicitaba, ya aprendió a utilizar la planilla de cálculo del cuestionario de St. George. Imagínense, sobre todo calculo que yo lo hacía en Excel, era bastante engorroso, o sea, agarrar unos 5 o 6 cuestionarios y ponerte a hacer de cada uno, te llevaba tiempo, te podía equivocar, por ahí dudaba si lo marcaste bien, lo tenías que rever. Bueno, y terminaba con la consulta, que era el que realizó, digamos, el manual de instrucción, inclusive fue arreglado y sugerido por Rodolfo Posadas, un médico que encontró un error, un médico de la Universidad Autónoma de Nueva León, de Monterrey, Nueva México, ¿sí? Que encontró un error en el cálculo, me lo hizo ver, yo le agradecí, le hicimos una carta a través de la MR, y bueno, y le pedimos permiso para poner en las instrucciones que él aparezca en este lugar. Y por supuesto estuvo muy contento de hacerlo, ¿no? Entonces llegamos a esto, a la tecnología, a los celulares, a las tablets, donde hoy un paciente, sí, que ya todos, la mayoría, obviamente usan celulares y lo tenemos acá con una tablet, contestando un cuestionario con su dedito, poniendo en cada lugar que corresponda, ¿sí? Y de eso se trata lo que básicamente tiene el objetivo, el segundo objetivo a plantear en esta charla. Esto es una imagen de iOS, ¿sí? Cómo se presentaría una imagen de iOS cuando yo escribo cuestionario St. George en la búsqueda del App Store, ¿sí? Y en esta forma, en Android, buscaríamos también en su Play Store, ¿sí? Poner el mismo texto, cuestionario St. George, ¿sí? Acá vemos que ya lo trata de bajar, de esta forma. Escribimos solamente ahí, en cualquier celular o cualquier tablet con Android, cualquier celular o tablet de Apple, digamos, poniendo el cuestionario de St. George, por supuesto, el desarrollo se hizo, el desarrollo lo hizo mi hijo, tengo digamos, la gratitud de contar que mi hijo mayor, que es desarrollador web, digamos, me lo hizo, ¿sí? Y como él tiene entrada a iOS y Android por su trabajo, digamos, ya lo hizo como esta aplicación, por supuesto, gratis, que puede, digamos, ser puede ser descargada por cualquier usuario en el mundo. ¿Por qué apareció esto? Y porque uno utiliza este cuestionario, yo lo utilizaba, le digo, che, vos me podés hacer esto, lo hizo primero para mi tablet, que la usé en mi trabajo, la puse bastante a prueba, hasta que le dije, che, ¿qué pasa si lo ponemos, se lo podrá poner en la Play Store, qué sé yo? Y por supuesto me dice, lo hizo él, y bueno, y por eso estoy acá contándoles eso, para que todos tengan la posibilidad. Uno puede decir, bueno, hay algo como una rivalidad entre iOS y Android, y sí, bueno, visualmente puede haber una rivalidad, pero el cuestionario es exactamente el mismo, así que llegó, inclusive lo pudo hacer, que se sienten en un banquito los dos, y se puedan llegar hasta, parece, enamorar iOS y Android, como lo pueden ver ahí con un corazoncito. Y lo único que en el escritorio de cada uno aparece este loguito con unos pulmoncitos rosados, con un fondo naranja, de la misma forma en los dos, así que evidentemente ya acá no hay un versus entre Apple y Android, así que, o entre iOS y Android. ¿Cómo se trabaja con esto? Bueno, en los dos casos, una vez que lo bajan, lo van a abrir, por supuesto, y van a encontrar esta pantalla, donde dice cuestionario sobre calidad de vida dirigido a pacientes con enfermedad respiratoria crónica, ¿sí? Van a hacer clic en el empezar cuestionario, sencillamente para eso ya lo tiene el propio paciente en sus manos, ¿sí? Y van a ver de esta forma, más o menos, colocan esto, va a salir las instrucciones, ahí pone empezar el paciente, lee la pregunta parte 1, como yo le mostré en el papel, ahí elige unos pocos días al mes, en el caso del 1, en el 2, por ejemplo, elige varios días a la semana, como ejemplo es esto, ¿sí? En el 3, unos pocos días al mes, y así va a ir eligiendo en algún momento por sí o por no también. Una vez que tengan eso, en la última parte van a poder encontrar este botón de resultados,
y va a ser más o menos como esto que estoy mostrando en la tablet, ¿sí? Aprietan resultados. Yo tengo muchos resultados porque lo estoy usando hace bastante tiempo, y esos son los pacientes que yo fui obteniendo su calidad de vida a través de esta forma sencilla de poder utilizar el cuestionario, que es bastante engorroso hacerlo en el Excel. Bueno, ahora solamente apretando terminar, cuando uno ponga terminar, ya puede ir a los resultados que están viendo ustedes acá. Esa es la facilidad que tiene. En este caso, la misma pantalla que quedó de esta tablet, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que este es el mismo paciente. Acá tenemos este mismo paciente, pero en diferentes tiempos. Si uno le da clic en ver detalles en los dos casos, vamos a ver que este paciente completó el cuestionario el año pasado, en abril, el 7 de abril, y contestó por segunda vez luego de la rehabilitación el 21 de julio, ¿sí? Donde, por ejemplo, este paciente tuvo un cambio positivo, a grosso modo lo vamos a mirar acá, donde también los síntomas salen no solo en el porcentaje como lo muestra acá arriba, de 11%, por ejemplo, donde también si nos interesa tener los valores escritos, digamos, en números, tenemos el valor en su total, digamos, de síntomas, ¿sí? Lo mismo para actividades de impacto y para el total. Lo bueno que esto, inclusive si uno da clic sobre esta pantallita, puede guardar, por ejemplo, para una historia clínica, para mandarle al paciente después los resultados, o a un colega, o a uno mismo si se quiere enviar, digamos, por alguna razón. El tema es, ¿cuál es el cambio esperable cuando yo utilizo este cuestionario? Está claro que las diferencias mínimas clínicamente significativas propuestas por la ATS y la ERS, que esto también está incluido obviamente en el consenso argentino, en el nuevo consenso que ya es del 2008 de rehabilitación respiratoria argentino, el descenso debería ser del 4% o más. Cuando yo hoy dije que estoy hablando del 100%, que es el máximo número posible tener en la respuesta del paciente, ¿sí? Y por ejemplo, como en este caso de este paciente, que en abril del año pasado dio un total de 31%, ¿sí? Y para julio, ¿sí? A los 3 meses después, nos dio 19%. Fíjense que el cambio es muy notable, que alrededor de 10 o 11 creo que es, ¿sí? Es mucho más que 4, o sea, 4% o más. Acá nos está mostrando que esta diferencia mínima clínicamente significativa fue muy positiva para este paciente. Si queremos profundizar más en cada dimensión, podemos ir en cada dimensión en forma particular, como fue impacto, que fue el 21%, que solamente, fíjense, después tuvo un poquito más en el impacto. O sea, la enfermedad como impactó con sus amigos, su familia, etcétera. Pero en actividades la mejoría fue muy notable, de 54% bajó a 18%. Y los síntomas de 25%, acá básicamente es hablar del catarro, de la disnea, ¿sí? Bajó a 11%. Por eso, digamos, esos dos valores, si bien impacto no bajó, sino que subió un por ciento, de toda forma en el total la diferencia es muy significativa desde el punto de vista clínico, ¿sí? Así que bueno, esto es el uso de esta aplicación, que estaba en inglés. Cuando uno lo buscaba estaba solamente en inglés. Es engorroso para el que no sabe inglés, sobre todo para el paciente, leer en inglés y contestarlo iba a ser bastante engorroso. Entonces, bueno, mi pedido fue a mi hijo, a mi querido hijo, que se dedica y trabaja en esto de ser desarrollador web. Así que bueno, mi agradecimiento a él, pero también mi agradecimiento a ustedes, a Santiago, que me permitió dar esta charla y poder comunicarles a ustedes que a partir de ahora el mundo puede utilizar este cuestionario, que por mi parte lo pueden probar ustedes, pueden informar, ya sea hasta el correo de él, pero me pueden informar a mí si encuentran algún error. Yo lo probé como con algunos 3 o 4 pacientes, los resultados dieron igual que el original, digamos, así que lo probé ida y vuelta, y la verdad que la diferencia que encontré con el mismo paciente a modo de prueba, por ahí fue de 1% por ciertas respuestas, pero nunca fue de 4% más en el mismo paciente sin ninguna intervención.
Bueno, hasta acá llegamos y quedamos abiertos para la pregunta. Justo están los 30 minutos que me dijeron que tenía. Quedo abierto. Buenísimo, muchísimas gracias Ernesto por tu participación, De genial, nada. impecable. Bueno, si quieren sumarse y prender las cámaras y para quienes tengan preguntas. Genial, bueno, muchas gracias por el aporte, te dicen. Bueno, de nada, por supuesto. Masuko, Felicitan a tu hijo. ¿cómo? Felicitan a tu hijo, a Conti Junior. Sí, la verdad que el tipo se dedica a esto ya hace más de 3 años, ya trabaja en una empresa muy importante y bueno, para él, me dice, hacer esto es algo muy, muy sencillo. Y bueno, la verdad que es programación pura. Ellos le llaman codear, cuando están trabajando estamos codeando por los códigos que usan. Y bueno, todo lo que uno ve en los colores, las letras, todo lo que uno ve en esta aplicación es a través de código. Nada es real si no es a través de código, digamos. Y Claro. por supuesto los cálculos que se hacen están codificados también. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo voy a sacar Bueno, un rato. todos dicen que es una aplicación que facilitaste y que varios lo están bajando ya y que funciona perfecto. Esa es la idea. Justamente me gustaría que me digan eso, ¿sí? Porque, bueno, yo obviamente que queda abierto esto como para utilizarlo, ¿no es cierto? Eh, todo el tiempo que quieran. Esto de haber algún inconveniente, lo único que tienen que informar. eh, por ejemplo, les digo, hasta hace 2 días mi hijo estuvo laburando para que en Android pueda ser usado porque solamente funcionaba para los Android de última generación y bueno, pidió otros permisos porque bueno, ahora ya creo que hasta Android 5, que es súper más básico, puede funcionar, pero bueno, funcionaba solamente para los últimos, entonces no podía ser porque nadie lo iba a poder utilizar y mucha gente tiene Android, ¿sí? Entonces esa era la idea de que, bueno, lo arregló y gracias a Dios lo arregló. Bueno, a ver. Bueno, que es ¿Alguna interesante la pregunta por eso? aplicación. No. Yo no estoy mirando las preguntas del chat, ¿vos estás mirando? No, sí, sí, pero no, todos son excelentes la presentación, te felicitan que es interesante la aplicación, te Mirá, Janine, y agradecen. ahora estoy viendo. Janina está, Marcela Sabias. Ajá, Yo tengo una pregunta para Ernesto, Bueno, si me permiten. sí, sí, dale. Bueno, Ernesto, primero felicitarte por tu compromiso y tu actividad dentro de la sección. Siempre es muy importante para todos los que se suman o los que ya estamos hace un tiempito. Por supuesto, vos sos un referente a nivel nacional y que hayas tomado esa iniciativa junto a tu hijo debe ser algo muy importante para vos en lo personal, pero para nosotros nos da una práctica novedosa, al menos a mí me facilita bastante, porque todos los pacientes manejan perfectamente este tipo de aplicaciones y se lo ve muy práctico, muy sencillo de calcularlo. Así que lo voy a tratar de difundir, lo vamos a poner en práctica y bienvenida a la tecnología o las aplicaciones que facilitan las historias clínicas digitalizadas. De esta exacto. manera tendríamos la facilidad y la rapidez de poder tener nuestras estadísticas más al día y nos permite reducir y tener una historia clínica sustentable. Así que mis felicitaciones por el avance y bienvenida a esta nueva tecnología. Bueno, muchas gracias. Sí, yo
lo que resalto en esto es que por ahí nos quedamos con una herramienta de cierto valor, ¿sí? Tenemos todas las otras herramientas de valoración del paciente, y por ahí por cuestiones técnicas con esto de, imagínense ahora ustedes le dicen a un paciente, che, bajate el cuestionario de St. George, fíjate, le mandan una fotito como el nombre exacto ponen, aparece enseguida, lo completan y el paciente le manda el resultado directamente a ustedes. O sea, lo puede hacer en su casa, tranquilo. Por ahí la sugerencia o lo que en su momento en la bibliografía o en lo publicado decían que lo haga delante del profesional, sería lo lógico, para que no tenga intervención de la familia o que todo el mundo se meta en la respuesta. No, si vos sos así, si esto, lo otro. O sea, la idea es que el paciente solo complete eso. Pero bueno, a veces la intervención qué sé yo, en el caso de un hombre que esté la mujer al lado, le dice, bueno, pero fíjate que sí, que vos tosés, y pregunta, qué sé yo. Entonces, no está tan mal. El tema es que sea lo más real posible dentro de lo que contesta y la vida que tenga el paciente. Para los que por ahí no manejaron nunca este cuestionario, sí hay un detalle interesante, que la primera vez que lo contesta pregunta en el último año pasó tal cosa, cómo estuvo en el último año. Si luego hay una intervención que duró 3 meses o 4 meses, el texto para el paciente debería cambiar en los últimos 4 meses, tal y tal cosa, porque no va a decir en el último año, porque va a incluir la parte de no tratamiento, ¿se entiende? Entonces, ese detalle ustedes le tienen que decir al paciente, contéstame, no, hace de cuenta que donde dice hace un año es hace 4 meses, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Y tenés Porque, pensado hacerlo para otros cuestionarios? ¿cómo? Sí, tienen pensado hacerlo para otros cuestionarios. Una Y bueno, aplicación o como... para otros cuestionarios podría ser el CRQ, pero el CRQ necesita fichas, que lo hemos utilizado, y necesita un entrevistador, o sea que es bastante engorroso hacer una aplicación para el CRQ que necesita fichas, que son de distintos colores, que ahora le muestra la blanca, después le muestra la azul, después le muestra, o sea, es mucho más engorroso. Seguramente se puede, pero como fue creada para que lo haga un entrevistador, tener un entrevistador, yo creo que ya salimos de la forma que fue creada. O sea que lo que creo que seguramente otro tipo, las que son autoadministradas, seguramente se pueden hacer. Seguramente se pueden hacer. ¿Sí? Digamos que hoy con la tecnología y el desarrollo se puede hacer lo que, qué sé yo, la inteligencia artificial avanza tan rápido que conversaciones con mi hijo que tengo, que lo puede pensar desde el lugar de laburo, digamos, todavía el humano tiene una participación muy importante, gracias a Dios, digamos, con todas las máquinas y computadoras y todo. O sea que eso de inteligencia artificial todavía, de lo que uno puede creer que la máquina va a ir aprendiendo sola, no, porque va a aprender lo que el humano quiere que aprenda. O sea que, pero bueno, uno dice, un respirador de alta tecnología tiene inteligencia artificial porque sabe qué hacer cuando ante cierta circunstancia, por ejemplo. Pero bueno, en realidad todo eso fue creado por el humano todavía, así que todavía las máquinas no aprenden sola como el humano, pero bueno, hacia eso se va, lamentablemente se va hacia eso. Así que bueno, esto que es algo sencillo, yo creo que un SF-36 se puede tener en un celular. Yo todavía no lo encontré para tenerlo en castellano, por lo menos no está en español. Pero bueno, seguramente si el que quiere hacer uno general como el SF-36, que es muy utilizado, se puede, y hay otros. ¿Sí? Esto es ponerse, la diferencia que ahora no tenemos que saber nada de cálculo, no tenemos que usar nada, es más que un celular o una tablet y el tipo contestar exactamente. Aparte está hecho que, por ejemplo, cada respuesta no puede poner dos en el mismo, o sea que no le va a arrear el paciente. No puede usar dos respuestas porque no le permite, ¿sí? La aplicación no le permite meter dos respuestas donde va una, ¿sí? O no puede poner contestar sí y no, o contesta sí o contesta no, por ejemplo. ¿Se entiende? Y para guardar, en la última parte que no conté, bueno, va el nombre del paciente y el DNI le pide, pero en realidad guarda siempre, ¿sí? O sea que ustedes pongan inclusive ni siquiera el nombre, pueden poner un apodo del paciente y lo va a guardar, y si no tiene número de documento lo va a guardar igual, siempre lo va a guardar. Como lo que guarda, me aclaró mi hijo que les diga, no ocupa memoria un celular, es prácticamente tendría que poner
100.000 historias, 100.000 respuestas para decir, bueno, ocupa algo en el celular. O sea que no ocupa lo que guarden en el celular de ustedes o cualquiera, o cualquier tablet, puede llenarlo de respuestas que no ocupa lugar prácticamente de memoria. O sea, lo único que ocupa un poquito de memoria es el cuestionario, que es nada, pero sobre todo las respuestas no ocupan lugar, así que lo pueden guardar tranquilos, ¿sí? Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo tenía una pregunta para Ernesto. Silvina. Hola, Ernesto. ¿Quién habla? Primero, Silvina. Silvina, ¿cómo te va? Bien. Bueno, primero felicitarte a vos a vos por la idea y a tu hijo por el desarrollo. Sí, bueno. Obviamente, como ya todos dijeron, esto facilita, bueno, en este caso la puntuación del cuestionario y el guardar los datos. Lo que te quería preguntar es si tuvieron que solicitar algún tipo de licencia o simplemente se realizó el desarrollo y se subió. ¿Cómo es el tema desde ese aspecto? Desde ese aspecto, mi hijo, al trabajar con los dos sistemas, él requiere pagar un permiso, pero para su trabajo. Entonces, él en forma particular no puede hacer nada si él no paga un permiso que lo paga en forma anual en los dos sistemas, digamos, tanto para Google, o sea, para Android y para iOS, que ya permisos de otro tipo no, porque está libre para el mundo. Como lo que me dice mi hijo, lo que resalto es que acá no hay ninguna propaganda, no se va a meter ninguna propaganda ni nada que pueda hacer perder tiempo al paciente, al kinesiólogo, al profesional. O sea que lo bueno es que esto es una aplicación gratis para cualquiera y no tiene propaganda, digamos, no jode, porque, digamos, mi hijo no lucra con esto, pues no le interesa lucrar con esto, ni le interesa cosas de salud, digamos, él está desarrollando otras cosas que no tienen nada que ver con salud, entonces, bueno, esto fue una cosa onda a favor para la AMR. Sí se planteó, y lo planteamos con la RATEGui, que tenga el nombre, el logo de la AMR, pero ahí ya entraría en permiso, y bueno, entonces no tiene nada, no tiene ni un logo. El logo que tiene para el escritorio del celu o de la tablet es uno que inventó mi hijo, o sea que no tiene que pedir derecho a autor porque lo hizo él el dibujito, y nada más. O sea, no hay permiso de ningún tipo y se usa libremente, sin problemas, ¿sí? ¿Y en relación a solicitud de algún permiso a los autores o algo de eso? Y no, el autor es él. No, digo, a los autores del cuestionario y demás, para utilizarlo en esta versión, digo, no sé si es necesario, es simplemente una duda. No, ¿sabés qué pasa? Le pregunté también eso, si, qué sé yo, a Paul Jones teníamos que decirle algo, pero me dice, mirá, es una aplicación, como es gratis, no se va a lucrar, no pasa absolutamente nada, o sea, no pasa nada, como encima es algo para la salud, no tiene una intervención de ningún tipo, qué sé yo, que dé sugerencia, por ejemplo, de una dieta o de una cosa, no cambia nada en la vida de nadie, sino que es contestar lo que, porque hasta puede contestar cualquier cosa, cualquier paciente. No tiene, es un desarrollo de esto. Esto es como sacar un jueguito, por decirte, de qué sé yo, de un tatetí, decir que tengo que buscarlo al original del tatetí, le pedirle permiso, no, porque viste, es algo que está en el mundo, aparecen este tipo es como los podómetros, esas cosas que aparecen, esas utilidades que hay en los celulares, y en tal caso sería al revés, que él podría lucrar en el sentido de si le pone propaganda a esto, y bueno, y se te cruza una propaganda, qué sé yo, de ResMed, poner, no sé, y bueno, pero no, nada que ver, ¿no? Y no tiene intención de ningún tipo de eso, o sea que me dicen, esto le dice, ya está, si hay un error lo arreglamos, no hay problema, pero no. Lo bueno es que quede abierto esto, ya que estamos hablando de que si encuentra alguien un error, por supuesto que lo comunique, ¿sí? Que yo se lo hago, lo transmito a él. Bueno, buenísimo, y buenísimo también que queden grabados los resultados del paciente y uno puede ir comparando. Eso me parece que estuvo muy bien pensado también, así que felicitaciones. Está bueno que en la última parte donde dice detalles, ustedes aprietan, dejan el dedito ahí y dice copiar, y se copia solo todos los valores con números, o sea, con los puntos y con los porcentajes, y eso se lo pueden enviar, o si ustedes autoenvían, lo dejan archivado en su celular si quieren por separado, lo que ustedes quieran. En el caso de una tablet,
va a quedar en esa tablet todo el tiempo que se siga usando, pero lo que quiero decir que, por ejemplo, si lo hace el paciente en su propio teléfono, le va a tener que enviar a usted el resultado, o a alguien le tiene que enviar, porque si no queda en el celular del paciente, y si no, Claro. ustedes no lo van a poder guardar. O sea, que la idea es que si se lo mandan a ustedes, se lo envían y ustedes sí lo guardan en alguna parte del celular, digamos, ¿sí? En archivos. Bien. Es la Bueno. idea. ¿Sí? No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere consultar algo? Después te dicen acá en el chat, dice, sería bueno entonces también hacer una aplicación al cuestionario para fibrosis pulmonar. Bueno, pero este cuestionario es para fibrosis pulmonar. Por eso comenté que creo que está Marcela también, estaba en el chat, Marcela y Nacho Caparelli, y publicaron justamente la validación de este cuestionario para fibrosis pulmonar. No sé si está Marcela, puede contestar. Perdóname que te corrija. No es el mismo cuestionario, es el cuestionario de Science para fibrosis pulmonar. Perdón. Yo tenía entendido que era este cuestionario validado. Sí, está validado, pero no es exactamente las mismas preguntas, no son exactamente las mismas preguntas. Perdón. Es fácil, si lo quieres hacer, o decirle a tu hijo, que parece ser muy idóneo en el tema, decirle, yo si querés te lo mando, y es lo mismo, la aplicación la puede hacer exactamente igual. Sí, por supuesto. Veo, es cuestión de que lo mire, si se calcula de la misma forma sería mucho más fácil. Supongo, o no se calcula de la misma forma. Nosotros lo tenemos en un Excel, lo calculamos con el Excel, me tendría que fijar, pero te lo mando. Pero de todas formas, la forma que lo hizo fue con el Excel, sí, también con el Excel y con mi manual de instrucción, digamos ese que yo le mostré, Sí, y lo tal cual. hizo tranquilamente. Así que seguro se puede hacer. Hagámoslo, Sí, no hay problema. Sí, seguro. Bueno. Sí, Ernesto, bueno, la verdad que déjame felicitarte porque la verdad que es genial lo que hicieron. Me encantó. Ojalá tuviéramos todas las cosas así de fáciles, ¿no? Porque Claro, pero ¿sabés qué pasa? Yo en mi consultorio, esto fue cosa de este año, digamos, para mí no es tan fácil. En la foto que le mostré de un paciente que está con mi tablet completando, digo yo, ¿por qué me la estoy guardando? Que soy un tonto, digamos, pero claro, cuando lo desarrolló mi hijo era solamente para mi tablet, no servía para otro. Es más, yo quería, le digo, pero no hay una forma de linkearlo con un link, qué sé yo, pasar. No, papá, de pelota. Me dice, lo hice para vos. No, le digo, pero la idea es que si se lo puede, bueno, jodiendo, digamos, si se puede hacer esto para, y bueno, ¿querés? Lo metemos en la App Store, me dice. Y bueno, sí, esa es la idea, bueno. Y bueno, así surgió y hasta que lo desarrolló para eso, porque tuvo que tener unos cambios para que pueda ser utilizado en cualquier celular o tablet, digamos. Pero bueno. es muy amigable, es muy fácil para el paciente, entonces eso ayuda muchísimo. Colores y todo, le digo, hacer lo más sencillo posible, eso lo va a usar gente grande, trata de que las letras sean bien, se puedan ver bien, sea lo más grandecita posible. Por supuesto, en la tablet se ve mucho más grande que en un celu, cuanto más grande el celu mejor, digamos, para los pacientes. Pero bueno, todos los pacientes ahora ya andan con su anteojito, ya manejan los celulares, re bien los pacientes. Y hasta el paciente se ríen porque dicen, esto es muy fácil, qué sé yo, y viste, como un jueguito, digamos, están un ratito con la tablet y lo contestan en un ratito. Y me dicen, bueno, ¿y cuánto? Excelente. Está buenísimo, ¿viste? Ojalá podamos hacer el de fibrosis entonces, porque pensé que era el mismo. Así que bueno, no, seguramente tiene algunos cambios, si tiene preguntas diferentes, capaz que tenga respuestas diferentes. O sea que no sea lo mismo entonces para él hacerlo, pero es casi lo mismo. Yo te lo mando y bueno, que él, que es el técnico, que es especialista en el tema, que lo resuelva. ¿No te imaginas que yo me siento a mirar, me dice, estos son los códigos de tu cuestionario? Y no entiendo, absolutamente no entiendo nada de nada.
Claro, porque lo que se ve ahí son todo códigos que mayor, menor, raya y qué sé yo, son bueno, Es imposible. claro, y Claro. uno hace enter y aparece el cuestionario, y vos decís, no, no se puede creer, ¿viste? Y bueno, es así la tecnología, digamos, y el estudio de estas cosas de desarrollo, que bueno, está buenísimo, todo el futuro está en estas cosas, digamos. Y Está va a ser así. buenísimo que está el correo de tu hijo ahí, así le decimos, mandar las aplicaciones para esto, para esto, para esto. Sí, Entonces no, está buenísimo. básicamente, no sé si le va a Le dar podemos pelota, hacer me dijo que te digan a sugerencias. vos, que te hablen a vos y vemos, porque no creo que dé mucha pelota, pero tenía que poner un correo. Dice, tengo que poner un correo y puso el correo. Así que, pero bueno, no tiene drama. Pero sí labura mucho, digamos, labura mucho en esto y es fantástico. Él está fascinado, él podría estar 10 horas haciendo código, digamos, pero de lo que le gusta, y, sí, de cosas qué sé yo, ¿viste? Te codifican de cómo poner el dedito para que entre un tipo allá en Estados Unidos, en una fábrica y no sé qué. Es otro mundo, es otro mundo, Y sí, es otro mundo la forma que laburan. Él labura desde acá en una empresa que está en Estados Unidos, ¿entendés? Y él labura de su casa. Totalmente es otra cosa, es otra cosa. Pero bueno, perfecto, perfecto. metámosle pata a esto si hay que se puede y les cuento después para cuándo podría ser y si él lo puede hacer, qué sé yo. Sí, esto es cuestión de conversar. Sí, Así. hay un montón de cosas que se podrían hacer. Uno porque no conoce sobre el tema, pero la verdad que te pones a pensar y te agilizaría muchísimo una entrevista inicial, una reevaluación, cualquier cosa, esto, pero está, ¿sabes qué? Yo te digo que Espectacular. la palabra no la puedo decir lo que me provocaba cada vez que tenía que sentarme en el Excel, si bien me gusta y lo puedo manejar, pero no sabés lo que me provocaba hacerlo, porque está bueno sentarte en el Excel, Ernesto, aparte, por ahí ¿querés alguien que te te habla, que yo decir, cuente? calculé mal, salió error, te sale, qué sé yo, viste que el Excel es lentito también. Y vos Mira, da enter y después recién que te olvidaste un más y te daba cualquier cosa, yo digamos. en mi computadora, de los pacientes, no del hospital, de los que de los que atiendo afuera, tengo más de 4.000 cuestionarios cargados. ¿Sabes lo que es eso? No. ¿Y vos Es hacías el Excel de todos? ¿Eh? ¿Vos calculabas con el Excel a todos los pacientes? ¿A todos los 4.000 Claro, eso? No, una claro. locura. No, imagínate ahora cuando le dé al próximo paciente decir, no puedo tener esto, porque es instantáneo. El tipo dice, el último Claro, botón, terminar, poner terminar y tener las tres la dimensiones con el respuesta. total. No, acordate, vos lo sabés, lo cargábamos todo a mano. Sí, bueno, yo hacía mano Yo hasta tengo más ahora de, tenía. hasta el día de hoy, porque a partir de hoy voy a usar esto, yo lo calculaba en el Excel. Yo también, sí, era un No te embole. cuento los pacientes del hospital, porque la cantidad de pacientes que vimos en el hospital, bueno, no quiero decir desde cuándo, ¿no? Pero vos lo sabés. Y Imagínate, Marcela, imagínate yo la te cantidad visité de en el veces que año abrimos a 98. poner. ¿Eh? Yo en el 98 te visité. Fíjate cuánto Vos pasó. en el 98, yo empecé en el 92. Así que No, imagínate. no. Y ya Sí, existía ese cuestionario y hacíamos ese cuestionario. sí, existía, más vale. Sí, del año 90, este cuestionario del Paul John del año 92, sí, justamente. Sí. Claro, si nosotros lo empezamos a usar con nuestra planta de pulmón. Así que, terrible. Por eso te digo, que haya salido 40 años después es una locura. Pero si se puede con esto, se puede con todo. Sí, y yo creo que sí. Bueno, facilitar hoy las historias clínicas son espectaculares en todos lados. Hay algunas que están como desactualizadas, digamos. Acá dice Guillermo, deberíamos difundir la aplicación por la MR incluso a otras sociedades. Sí, es que esa es la idea, Guillermo, ¿eh? Que Guillermo escribió eso. La idea es que todo el mundo lo use. Hay que transmitir a todo el mundo. Si ustedes lo quieren decir que la sección propone y lo transmite, está bárbaro. Lo que pasa es que cuando hablamos con Santiago, no se podía poner el nombre de sección y AMR porque ahí sí hay intervención de algo que existe físicamente, digamos, y ahí sí capaz que había que pedir permisos
o bueno, o capaz que IOS o qué sé yo, le iba a querer cobrar a la MR algo, o sea, iba a ser más problemático que ser así como sin nada, sin propaganda, sin nombre de nada, ni logo de nada, así que por eso, pero sí hay que transmitirlo. No sé si ustedes lo quieren someter a prueba primero, por ejemplo, Marcela, si tiene tanta cantidad de cuestionarios, que agarre No, los no mismos. voy a pasar a todos, ni loca. No, lo que te quiero decir, que agarres cualquier cuestionario y que hagas como que vos sos el paciente y andás Para contestando y validarlo. te da el mismo resultado. Y si Claro, no sí, te da el eso mismo sí. resultado, ver por qué, porque en una de esas, por ahí el Excel Claro. lo hiciste diferente. Pero Está habría bien, que ver, porque en el Excel te va a saltar cuál es el error. Es fácil. claro, bueno, yo lo hice con los que tenían Excel, o sea, yo también lo hice y me dio igual, pero bueno, dije, alegremente me dio igual, está bueno, pero te digo, me pudrió el tema de los papeles, que el tipo marque, Ah, no sabía, sí. el Son quilombo, 6 vos hojas. y la cantidad de hojas, en el privado, vos viste que te dicen, che, bueno, ¿cuántos blogs de hoja tirá para eso, digamos, viste? Así Y que todo el además ya mundo no anda con ocupamos más tablet y anda papel. con hojas. Sí, sí, sí. Así que Ah, bueno, pueden comenzar a transmitirlo, listo, o lo prueban primero. Yo lo que probé funcionó, así que, bueno, pero obviamente eh, quedo con esa tranquilidad de que yo probé, digamos. El tema es que exactamente todos los botones no los usé, pero confío en el buen trabajo de mi hijo, No, sí, sencillamente. sí, está espectacular. Así que, bueno, bueno, genial, Ernesto. Nuevamente te agradecemos por la dale, participación. dale. Seguimos en Vamos a conexión aprovechar después. la oportunidad. Sí, Dale, genial. Vamos a aprovechar la oportunidad para invitarlos a que se sumen a los Ateneos mensuales a participar. Cualquier cosa se comunican con nosotros. Está abierto para todos, así que sería ideal que se sumaran. Agradecerles desde ya a todos la participación y la participación activa en estos Ateneos que están buenísimos y que con esto surgen muchísimas dudas y herramientas que podamos seguir utilizando. Así que mil gracias a todos Bueno, y bueno, quedamos a disposición. Nos chau, estamos chau. viendo el próximo mes. Bueno, chau, chau. Buenas chao. noches a todos.